Saludos amigos, bienvenidos una vez más al programa Alerta Cristiano. Les habla su amigo y hermano licenciado Eduardo García Resach, abogado de profesión. Esta semana de nuevo tenemos la agradable visita del amigo, pastor, sacerdote Carlos Pérez. Carlos, bienvenido una vez más. Gracias. A estar aquí con nosotros. Qué bueno. Gracias por recibirme y poder discutir estos temas tan importantes con el pueblo de Dios. Qué bien. La semana pasada en el programa estuvimos tocando todo lo relacionado con las expresiones que se han tergiversado del líder máximo de la Iglesia Católica, el Papa Francisco. Tocamos aspectos más bien del punto de vista de Padre Carlos Pérez como sacerdote, la relación que ha tenido con los hermanos de Puerto Rico por la familia y este junto hermoso que se ha ido desarrollando. Pero esta semana queremos aprovechar la presencia de él y el hecho de que ha estado sumamente activo, como el carrito del gas, decía mi papá, para arriba y para abajo, perdón, haciendo entrevistas, participando en programas, confrontando aquellos que quieren empujar el proyecto 517, proyecto del Senado 517 del senador Miguel Pereira, que busca despenalizar el uso de la marihuana en Puerto Rico. Padre Carlos, ¿cuáles son las disposiciones principales de este proyecto? Este es un proyecto que simplemente intenta despenalizar el uso de la marihuana y por lo tanto enmienda el artículo 404 de la Ley de Sustancias Controladas del 1971. No dice más. Sí dice algo más. En la despenalización, la enmienda, dice que esta enmienda no podrá aplicarse en el contexto escolar de las escuelas, que es el artículo 411A. Es decir, este es un proyecto, como ustedes pueden entender, que deja mucho más interrogantes de los que intenta resolver. Porque, por ejemplo, ¿cómo se va a acceder a la droga? ¿Cómo se va a proteger los menores? La seguridad pública, la seguridad vial. ¿Cómo se va a poder controlar el crimen organizado? Porque evidentemente al hacer legal hasta 28 gramos, una onza de marihuana, la ilegalidad, por decir así, el crimen organizado va a tener la oportunidad del lavado de dinero. Porque ¿quién va a controlar? Fíjate este ejemplo. Una persona tiene 4 motos de marihuana, que sean menos de 28 gramos, en su bolsillo. Para vendérsela. Más o menos. Sí, yo me imagino que serán 4 o 5, ¿verdad? Para 28 gramos. O podría ser un poco más. Usted imagínense que esta persona la tenga en su bolsillo para vendérsela a los clientes. Se acerca a la policía, lo intenta intervenir. Él dice, yo tengo derecho hasta 28 gramos. No, pero es que yo vi que usted se la estaba dando. Yo se la di voluntariamente y él la aceptó. ¿Quién va a poder controlar que el crimen organizado haga una industria legal en la venta de la marihuana? Correcto. Que pueda escudarse detrás de esta legalidad. Esas preguntas inconclusas que no tienen respuesta es lo que ha hecho que el gobierno federal, el Departamento de Justicia, en un memorándum de agosto, del 28 de agosto del 2013, este año, ante la legalización de 2 estados de la Unión Americana, Colorado y Washington State, ante esa legalización y la despenalización, porque hay 18 estados que tienen despenalizada la droga y legalizada para usos medicinales, y por lo tanto el gobierno federal ha querido enviar esto a todos los fiscales federales de la nación americana, incluido Puerto Rico, donde se le advierte a los estados que tienen que implementar medidas de seguridad, protocolos claros, para enfrentar estos problemas concomitantes a la despenalización de la droga, advirtiendo como una espada de Damocles que van a intervenir si los estados no tienen medidas claras para proteger la niñez, para proteger la salud pública,
para proteger las calles, las vías públicas, porque el uso de la marihuana, se ha comprobado, tiene efectos nocivos sobre el control que tú puedes tener de tu automóvil, sobre la persona. Por lo tanto, dice, si ustedes no tienen medidas claras, dice en ese memorándum, le dice a los fiscales, intervendremos. No solo intervendremos contra las personas que hacen uso de la marihuana, sino incluso vamos a intervenir contra la misma ley, para nosotros enfrentar la ley por su manera deficiente. Lamentablemente, este proyecto de ley, que como les he presentado es un proyecto simple, no responde a estas inquietudes, no es claro. Imagínense, en la exposición de motivos, no hay una sola cita de algún tipo de estudio, análisis, donde se pueda, por decir así, sustentar que la despenalización de la marihuana tiene efectos positivos para la persona o para la sociedad en general. Evidentemente, yo quiero que la gente se dé cuenta de una cosa. Aquí han presentado, y ustedes han escuchado en el debate público, Holanda. Holanda es un lugar europeo, un reino, donde se despenalizó el uso de la marihuana. Hace ya unos cuantos años. Oh, ya hace más de 2 décadas. Se despenalizó y se crearon lo que ellos llaman coffee shops, donde las personas tienen derecho a comprar hasta 5 gramos de marihuana. Adultos de 21, mayores de 21 años, y solamente 5 gramos por día, por persona. Eso equivale más o menos como a un cigarrillo. Un cigarrillo, sí, serían 2 o 3 cigarrillos de marihuana, me imagino. Okay. Ustedes se pueden imaginar que Holanda, que tiene ese control, los coffee shops, porque son lugares públicos, donde el control es claro, están teniendo problemas que concomitante con el uso de la marihuana, en estos coffee shops se ha comenzado el uso de drogas fuertes, que ellos no han podido controlar el crimen organizado en torno a estos coffee shops, no han podido controlarlos, y que además el problema de la droga entre los jóvenes ha crecido, no ha decrecido, como se nos quiere hacer ver. Correcto. Que la despenalización en estos lugares ha hecho decrecer el crimen organizado y el problema de las drogas. Yo les quiero citar, como yo les cité al senador Pereira en la comisión. ¿Usted llegó a deponer? Ya pude deponer ante la comisión. Yo le cité lo que dijo el chairman del Committee on Drug Policy, que es el profesor Van de Dok, al ministro de Salud y Bienestar y Deporte del Reino de Holanda, del país de Holanda. Miren lo que decía. Voy a leer primero en inglés, de Río Piedra, y después voy a traducir. Dice, coffee shops and drug use become far too normalized, which was never the intention. A more restrictive approach is therefore urgently needed. Es decir, los coffee shops y el uso de las drogas se ha convertido en algo muy normal, que no era la intención original. Como si se le hubiera ido de las manos. Exacto, pero añade, un acercamiento más restrictivo es urgentemente necesario. Es decir, ellos mismos ven la necesidad de utilizar medidas coercitivas para poder afrontar el crimen organizado, las drogas concomitantes a la despenalización de la droga que ha creado en el estado de Holanda. Por lo tanto, como yo le decía a este señor, yo le decía, usted está haciendo una propuesta de ley de despenalizar sin tomar en cuenta las dificultades que están teniendo otros países. Correcto. Porque usted quiere quitar la capacidad del Estado a través de medidas coercitivas de proteger a la ciudadanía. Porque las medidas coercitivas es uno de los medios que tiene el Estado para poder protegerse, claro, ante la irresponsabilidad, una conducta irresponsable. Correcto. Y yo les decía, miren el ejemplo de los hogares CREA, que depusieron después que yo había depuesto, que había tenido la oportunidad de deponer en las vistas. Ellos dicen que la puerta para drogas más fuertes del 99% de las personas que ellos han atendido en estos 45 años, la puerta ha sido el uso de la marihuana.
Por lo tanto, nosotros queremos traer todos esos problemas que están sucediendo en otros países. Queremos traer esos problemas de salubridad pública. ¿Queremos traerlos a Puerto Rico? Esa es la pregunta que nosotros nos tendríamos que hacer ante una propuesta de despenalización que además, ellos curiosamente están diciendo es que una persona por un motito de marihuana que termine preso, miren, en unos estudios que se han hecho en los Estados Unidos sobre los presos, las cárceles estatales y federales, ¿sabe cuántas personas solamente ha sido por el uso de la marihuana? 0.7. 0.7. Y de ese 0.7, la mayoría ha sido que se han declarado lo que se llama un plea bargain down, un plea down, en la cual ellos, para evitar tener que ser condenados por una pena más alta, se declaran por la posesión de marihuana y de esa manera tienen una pena más baja. Por lo tanto, es claro de que en estas cosas no se puede actuar a la ligera y superficialmente, como son esta propuesta de ley que pone en peligro la salud y el bienestar de nosotros en Puerto Rico. Definitivamente me llama la atención el hecho de que la exposición de motivos no tenga estudio, no está documentado. Estas estadísticas que usted menciona, esa experiencia de Holanda, que uno llega a pensar que esto es descabellado, esto es una improvisación, pero también podemos pensar que aquí hay una cortina de humo. Es posible que él no aspiraba mucho con este proyecto y lo que busca es tantear las aguas o distraernos de otros proyectos. Amigos, vamos a hacer una pequeña interrupción y enseguida estamos con ustedes. Alerta Cristiana. De nuevo con ustedes, amigos, compartiendo con el pastor Carlos Pérez sobre el tema del momento, la despenalización de la marihuana. Y cometí el error de no hacerle la primera pregunta clave al padre Carlos Pérez, aunque yo debo presumir su respuesta, pero por aquello de llenar el récord, muy bien, como decimos los abogados, le tengo que preguntar para que conste en este programa. ¿Cuál es tu postura sobre esta legislación? ¿Tú la favoreces? Absolutamente en contra de la despenalización, por los efectos adversos que va a tener sobre la salud de los individuos, por los efectos adversos que puede tener de la seguridad pública y porque en el fondo nuestros niños no están protegidos. Fíjense que en Holanda eran unos coffee shops donde estaba permitido fumar. Y son adultos. Y son adultos y en lugares públicos. O sea que en una casa se va a poder fumar marihuana hasta 28 gramos. Porque como ellos no dicen si es por día o por mes. Correcto. O sea, usted imagínese todo ese ambiente. Si el humo del cigarrillo tiene consecuencias tan adversas sobre la salud, imagínense el uso de la marihuana, que dicho sea de paso, una pregunta que se cae de la mata es pensar, ¿y eso es tan adverso para la salud? Fíjense que yo al señor Pereira, en mi deposición, le dije lo siguiente, mire, en el 2012, la Comunidad Económica Europea sacó un informe, The State of the Drug Problems in Europe. En el número 46, miren lo que dice para que entienda, la Comunidad Europea, no estamos hablando de Carlos Pérez, se saca eso de la manga, Production, no es Puerto Rico por la familia, no es simplemente estos fundamentalistas como nos achacan, etcétera. Y ahora Ojeda ya añade un nuevo epíteto, estos locos. Estos locos. Ahora somos locos, ahora estamos locos. Está bien, está bien. Entonces, fíjense lo que dice. Los efectos crónicos del cannabis, la marihuana, incluye dependencia y enfermedades respiratorias. El uso regular de cannabis en adolescentes puede afectar la salud mental en los jóvenes adultos. Hay evidencia de psicosis, de síntomas psicóticos, desórdenes en el corazón, de problemas de ansiedad, de problemas asociados con náuseas, dificultades de la coordinación,
problemas psicóticos, de ansiedad, etcétera. Es decir, los problemas son devastadores. Yo le presenté a él una serie de estudios concretos, pero los estudios más interesantes es que en los Estados Unidos hay dos instituciones públicas federales. Uno es lo que se conoce como el National Institute on Drug Abuses, que es una organización federal que se dedica al estudio, al análisis científico y a las propuestas educativas sobre el problema de la droga. Eso viene desde la década de los 40. Su oposición al uso de la marihuana es vehemente. Pero no solamente eso, la Food and Drug Administration se opone al uso de la droga y advierte que la medicación de la droga, ellos solamente han aprobado dos medicinas que son extractos de la droga para dos cosas: las náuseas concomitantes a la quimioterapia, y para la falta de apetito de enfermos de SIDA. Han advertido, y yo se lo cito aquí, en un reporte que ellos rindieron al Congreso de los Estados Unidos, de que el uso, incluso médico, de la marihuana para otros usos medicinales, ellos no han tenido la oportunidad de estudiarlo con profundidad, de ver las condiciones adversas, etc. Pero incluso, para que no digan, bueno, este es el padre Carlos de la Manga Production, uno de los que depusieron el día anterior de mi deposición fue el doctor Carlos Augusto Cabán, que es presidente de la Asociación Psiquiátrica de Puerto Rico. O sea, no estamos hablando uno de estos pastores fundamentalistas, como me acusan a mí, a los pastores, de estos locos, etcétera. Miren lo que él dijo en su ponencia, que es devastadora al uso de la marihuana. Voy a citarle solamente una frase. La marihuana es una droga devastadora. Su medicalización, y peor aún, su legalización, sería nefasta para el país y aún peor para nuestros jóvenes, como ha pasado donde esos procesos se han dado, y paso a explicar. Y ahí empieza a explicar por qué es devastadora. Esto no es una cuestión simplemente de evitar que un joven termine preso. Es que tiene que ser, y como yo les digo, nosotros, si queremos enfrentar el problema de la marihuana, tenemos que partir de un primer principio, que la marihuana es un problema para la salud pública de Puerto Rico. Segundo, porque el señor Pereira achaca, y incluso podríamos decir con razón, aunque es una verdad a medias, que la lucha contra la droga y la marihuana en concreto ha sido ineficaz. Las luchas, por decir él, las luchas penales, de utilizar los métodos penales para afrontar la droga y en concreto la marihuana. Yo le dije a él, le respondí, le dije, es que el problema es que esa lucha se quedó a mitad, porque evidentemente la lucha contra las drogas y contra la marihuana no puede quedarse simplemente en medidas coercitivas, penales. Hay que dar un paso más, que la educación preventiva, la educación a la gente. Yo nunca en mi vida he usado marihuana, yo nunca me he emborrachado, yo nunca he tenido que utilizar cigarrillos. ¿Por qué? Porque yo recibí una educación en mi escuela por parte de maestros donde me enseñaron las consecuencias médicas del uso de estas cosas. Correcto. Y yo desarrollé un sentido de responsabilidad y de autocontrol. Mi libertad se realizó en autodirigirme al bien de estar libre de todas estas drogas. Yo le dije a Pereira, es que ustedes se quedaron a mitad, pero entonces yo le dije, el problema es que cuando usted despenalice la marihuana, usted está enviando un mensaje al imaginario colectivo de que si está despenalizada no es mala. Y no es así, como yo les he enseñado estos estudios científicos. Estas experiencias fuera de Puerto Rico, Holanda, Europa, la experiencia de los hogares crea. Correcto. Que aunque no les se le ha dado publicidad a estos testimonios devastadores, son claros. Miren la experiencia de un artista puertorriqueño que se llama Cheo Feliciano, que él mismo se opone a la despenalización y él dice, mi camino de las drogas se inició, la puerta fue el uso de la marihuana. ¿Qué más? Nosotros tenemos que decirle a estos legisladores que además el quitarle, el despenalizar las drogas,
y no tener ninguna medida coercitiva, porque yo puedo entender que si a una persona lo cogen con un motito de marihuana, que hagan como en el estado de California. El estado de California tiene multas, la ha sacado del ámbito penal. Correcto. Hasta cierta cantidad, el contexto de las multas que van subiendo en la reincidencia, hasta que cuando ya la reincidencia es más de 3, ya pasa al ámbito penal. ¿Por qué? Porque sean multas administrativas o el uso penal, una sociedad no puede renunciar a medidas coercitivas para proteger a sus ciudadanos. Ese es uno de los medios que tiene. Es decir, vamos a dejar desprotegidos a los niños. Vamos a dejar desprotegidos que cuando yo esté conduciendo una persona con 28 gramos de marihuana en el cuerpo, se monte en un automóvil que no tenga la capacidad de coordinación, porque la marihuana, como presentó muy bien el psiquiatra del presidente de la Asociación de Psiquiatría, tiene efectos devastadores sobre el cerebro, la capacidad de coordinación. Entonces, el Estado rehúye a su responsabilidad, dejando despenalizado algo que no es beneficioso ni para el país, ni es beneficioso para nadie. Padre Carlos, esto me trae a mí, yo lo estoy escuchando a usted y estoy pensando en lo que nos cuesta la negligencia o la falta de acción efectiva del gobierno. Y estoy pensando en el caso de Acueducto. O sea, tenemos millones de deudas que Acueducto no cobra. Pues como no las puedo cobrar, ¿qué hago? Le subo la tarifa a los residentes en las casas. Entonces yo estoy pagando los platos rotos de que Acueducto no cobra las deudas que tiene en la calle. Y aquí es lo mismo. O sea, no somos efectivos contra la droga. Pues como no somos efectivos, pues vamos a legalizarla. Poniéndole un poquito de mala fe al asunto. Y si yo decido, pues déjame ser inefectivo en la lucha contra la droga. ¿Por qué? Porque eso me va a llevar a legalizarla. O sea, pudiéramos pensar que el gobierno ha bajado las manos. Se rindió con premeditación. ¿Para qué? Para entonces traernos a este punto. O sea, con la desconfianza que uno puede tener de un gobierno que le está ocultando al país tantas cosas, incluyendo lo que le ha estado ocultando al país en el hospital de Carolina, que le llevan año y medio ocultándole a la gente que allí hay una infección terrible, que la gente llega y no le dicen, mira, no, aquí no lo traiga, o a las hijas de una señora que muere, nunca le dijeron que su mamá tenía esa bacteria, no le dijeron ponte una máscara, ponte unos guantes, ten cuidado al salir de aquí. Esas son las negligencias que el pueblo va a seguir pagando. Claro. Yo le quería preguntar, padre, ¿y qué del aspecto moral? O sea, aquí estamos hablando de salubridad, de que nos hace daño. Pero, ¿dónde está la moral en términos del uso de la marihuana? Claro, evidentemente nosotros los creyentes y la moral natural nos enseña que un ser humano digno es aquel que tiene autocontrol de sus acciones. Y por lo tanto, el uso de la marihuana atenta contra ese principio fundamental de nuestra dignidad como persona. Porque así como cuando una persona se emborracha, deja de ser humano libre y se convierte en esclavo del alcohol, así sucede también con la marihuana. Pero es que además hay una cuestión moral seria, que es la cuestión que tiene que ver con la salud. Hay un quinto mandamiento, que el quinto mandamiento no es solamente matar a otra persona, también te prohíbe atentar contra la salud de tu cuerpo. Y todos los estudios presentados que yo le presenté, que los Hogares Creas presentaron, que este presidente de la Asociación de Psiquiatría de Puerto Rico presentó, es claro. Correcto. Es claro de que es adversa a la salud de manera grave y crónica. Por lo tanto, una persona moral que quiere actuar responsablemente no puede, por decir así, sustentar con su apoyo una medida como esta. Vamos a hacer una pequeña interrupción y enseguida estamos con ustedes, amigos.
Continuamos, amigos, en este segmento de nuestro programa Alerta Cristiano, tratando el tema de la marihuana, el proyecto del Senado 517 del senador Miguel Pereira. Le preguntábamos al padre Carlos Pérez ahorita las disposiciones principales, por qué el fumar marihuana es un peligro para los individuos y la sociedad. Y ahora le queremos preguntar, ¿se deben eliminar las medidas coercitivas en la lucha contra la marihuana? ¿Cuál sería el efecto de la despenalización de la droga? Para que la gente pueda entender las consecuencias graves de despenalizar el uso de la marihuana, que como ustedes han visto, los efectos nocivos sobre la persona y los efectos sobre la seguridad pública, es como si un policía viera que a una persona le están cayendo encima y en vez de intervenir, dijese, no voy a intervenir. O sea, se lavase las manos y dejase a esa persona inocente en manos de la injusticia. Por lo tanto, despenalizar, quitar una medida coercitiva, sea como yo he propuesto, sigan el ejemplo de California. Tal vez el uso de pequeñas cantidades den una multa. ¿Por qué? Porque las personas tienen necesidad, y ese es el mensaje de las medidas coercitivas, que toda conducta tiene consecuencias, toda conducta irresponsable. Cuando tú le quitas toda pena, toda consecuencia, el ser humano tiene una especie de psicología espontánea que le dice, pues, si no me va a pasar nada, ¿para qué tengo que ser responsable? Correcto. Por lo tanto, medidas coercitivas que no pueden ser todo el modo como el Estado se enfrenta al problema de las drogas, que ese fue lo que ha sido hasta ahora, sino unida a la educación y a la prevención. Por lo tanto, es importantísimo, y eso es tal vez lo que yo he insistido tanto, de que este tipo de medidas no puede primero sustentarse en teorías peregrinas. No hay un estudio serio. El señor Pereira me sacó un estudio de que se hizo en la ciudad de San Diego en 1999, que dice que las drogas no han subido a pesar de que han despenalizado el uso de la marihuana. Él me presentó que si un científico, don fulanito de tal, que nadie lo conoce, dice que la marihuana no crea dependencia. Yo le dije a él, mire, yo no le hablo de un estudio del 99 de San Diego, yo le hablo de la experiencia de un lugar que como Puerto Rico ha querido despenalizar la marihuana y tiene problemas. Y ellos mismos dicen, necesitamos medidas más restrictivas, coercitivas y urgentes. Yo no le hablo de un estudio que dice don Pepito Trucutú, que nadie conoce, sino que yo les presento el ejemplo de los hogares CREA, Puerto Rico, 45 años bregando con la droga. Y ellos dicen, la dependencia de la marihuana lleva a drogas más fuertes. Yo no les presento el ejemplo de que si San Diego allí no ha crecido, el ejemplo de un ser humano que quieren muchos puertorriqueños, que se llama Cheo Feliciano, que dice la marihuana fue la puerta que me llevó a ese camino infernal, que es la droga. Correcto. Por lo tanto, yo lo que le dije a él, mire, en última instancia, si usted dice que hay estudios a favor, claro, yo les presenté lo que dice la Food and Drug Administration federal, que se encarga de velar medicamentos, alimentos en toda la nación americana, hacer estudios científicos. Yo le presenté la National Institute of Drug Abuse federal, que se opone con pruebas científicas. Pero está bien, vamos a suponer que él diga, bueno, yo tengo un montón de otros estudios que no los han presentado, pero vamos a suponer que los tenga. Que si los tuviera, los hubiera puesto en la exposición. En la exposición de motivos, lo más lógico para uno poder analizar y poder responder, pero está bien. Vamos a suponer que los tengan. Y que no sean tan viejos como 1999, porque el estudio que yo estoy hablando de la Comunidad Europea es 2012. Correcto. Los SAI que ustedes van a ver en mi ponencia son 2011, 2013, 2010. Vamos a suponer que ellos tengan esos estudios. Yo le dije a él, pues vamos al soberano. Ustedes no decidan algo que es tan grave para el futuro del país, en una cosa tan importante, en la que hay, por decir así, opiniones encontradas, sustentadas seriamente. Vamos al soberano, como han hecho todos los estados de la Unión,
la mayoría de ellos, en que se ha probado el uso de la marihuana para motivos recreativos o motivos medicinales. O vamos al soberano, a lo mejor va a pasar aquí como en Nevada, donde la mayoría de los ciudadanos dijeron no. O a lo mejor pase como pasó en Washington State, donde a pesar de la oposición dijeron que sí. Los argumentos les convencieron. Vamos al soberano. ¿Por qué ese miedo? Cada vez me dijeron no hay tiempo. Es que el problema es que aquí hay cosas más serias. Y un grupito de personas allí en la legislatura con una agenda ideológica detrás de esto, no debe ser los que decidan el futuro del país, la seguridad tuya, el bienestar de tus hijos, el bienestar de nuestros jóvenes, el problema de salubridad que esto va a comportar, los problemas concomitantes de la criminalidad. Yo creo que una cosa tan importante y tan grave exige moralmente, no digo jurídicamente porque ellos tienen la potestad jurídica en derecho, exige moralmente ir al soberano. Claro, cuando ya ellos escucharon la palabra soberano, país, el país, los demás, la mayoría, ahí como que se trancó el bolo, como se dice. Ahí ya ellos echaron para atrás. Y yo creo que esto es una situación bien seria. O sea, yo le tengo que decir que realmente llega el momento en que uno siente una tremenda frustración. Yo no he sido figura pública, yo he sido un sacerdote de a pie de mi parroquia, hasta este año que he entrado en estas lides públicas. He tenido algunas intervenciones esporádicas, pero no he sido figura pública. Tengo unas ganas de volver de nuevo a mi privacidad, pero yo me siento, y yo creo que nos sentimos todos, como en esa película de Braveheart. Braveheart, él no quería enfrentarse al rey ni a nadie. Pero llegó un momento en que aquel rey inicuo, irresponsable, atropellante, llegó el momento en que, como ustedes ven en la película, exigió la prima nocte, o sea que la intimidad del primer día de boda lo hiciera el rey o el representante del rey. Y llegó el momento, como ustedes ven allí, que los atropellos llegaron hasta matar la esposa de Braveheart, ¿verdad? De Wallace. Llegó el momento en que cuando ya te llevan a las cuerdas, cuando ya está en juego la dignidad humana, cuando una autoridad pública llega a estos niveles tan bajos, en lo que está en juego la seguridad, el bienestar, el atropello, no te queda más remedio que salir a la defensa de aquellos valores que constituyen, por decir así, los cimientos civilizados de una sociedad. Eso fue lo que le pasó a Escocia al final. Tuvieron que alzarse, no les dejó más remedio. Y yo creo, y es tal vez mi preocupación en estas leyes que se están promoviendo desde el Senado sobre todo, que está en juego el bienestar. Yo les exhorté a ellos, yo les dije, en nombre de Dios, regresen de este camino destructivo. Porque esta respuesta superficial a un problema tan complejo como es el problema de la marihuana y de las drogas, no se puede resolver con soluciones simplistas como se quiere resolver. Y por lo tanto es una especie como de llamada. Ojalá que en Puerto Rico la iglesia no tuviera que enfrentar esta situación, a pesar de que hubo un periodista, Ojeda, que le molestó que yo dijese esto que voy a decir ahora. Me duele mi patria, me duele, porque yo siento como propio el daño que se le puede hacer a la niñez, a la juventud, a la familia, al matrimonio. A mí no me importa, yo soy sacerdote y solo sacerdote. Soy abogado civil, pero mi identidad es ser sacerdote y solo sacerdote. Y yo quiero ser servidor de Jesucristo y servidor de los siervos de Dios. Pero, y lo digo con toda sinceridad, yo no tengo ánimo prevenido contra ninguno de los senadores, ni legisladores, ni contra este gobierno, ni los anteriores. No me da ni frío ni calor que los creyentes voten PNP o Popular o independentista o lo que quieran votar. No me da ni frío ni calor. Yo quiero tener los brazos, como los tuvo Jesús sobre la cruz del Calvario, abiertos a todos. Los de derecha, los de izquierda, los de uno y otro bando. Yo quiero tenerlos abiertos a todos. Yo no he entrado en esta lucha
pensando en cuestiones de naturaleza política o adelantar una agenda ideológica o económica. Yo soy igual de pobre y vivo en una casa parroquial que pagan mis feligreses. No tengo ni dónde caerme muerto. Mi dolor, me duele mi patria, que estos proyectos de ley que se están promoviendo, estas propuestas, no van a contribuir al bienestar de mi país. El remedio es peor que la enfermedad. Y esa es mi preocupación. Carlos, hace unas noches atrás, hace semana y pico, yo tuve la dicha de, con mi hermano Juan Gaut, el licenciado Juan Gaut, ofrecer un taller en Sidra, en el centro de retiro de las pentecostales de Puerto Rico, MI. Habían 300 pastores con sus respectivas esposas y en un momento dado yo compartí algo parecido a lo que tú acabas de decir, que estábamos llegando al punto donde íbamos a tener que trazar una raya en el piso y decir ya, basta. Según lo hizo William Wallace, y no me refiero al levantamiento armado, me refiero a que para el hombre es primero respetar, obedecer a Dios que al hombre. Y eso nos va a poner en una situación muy difícil a los cristianos de recurrir a la obediencia divina. Y la obediencia divina nos va a llevar a hacer cosas fuertes, a sacrificios personales, porque este gobierno, como pudo haber sido cualquier otro, pero aquí hemos llegado ya a un punto donde esto ya no aguanta más. ¿Cuánto nuestro pueblo tolere? Eso está por verse, pero yo estoy percibiendo que la situación se está tornando muy crítica, porque ya nos están llevando contra la pared, ya no hay empacho, ya ahora es, como dicen los norteamericanos, in your face. O sea, aquí estoy yo tengo la mayoría y yo voy a hacer con este país lo que a mí me dé la gana, pase lo que pase. Y cuando llega a ese punto y cuando toca a nuestros hijos, y cuando toca a nuestros nietos, la puerca entorcha el rabo, como decimos en el campo. A mí en lo personal no tengo ningún problema, pero no me toquen la niña. Exacto. No me trastoquen la familia, no me trastoquen la moral que yo le estoy enseñando, le enseñé a mis hijos y en lo que puedo, porque tienen padres, le enseño a mis nietos. Vamos a hacer una breve interrupción y vamos al último segmento, amigos. Alerta cristiana. De regreso, amigos, con ustedes en esta tertulia que hemos montado el Padre Carlos y yo en torno a este tema caliente, el de la marihuana. Padre, hay cosas, conversábamos fuera de la cámara usted y yo, de que el país tiene el peligro de rodar por una pendiente. ¿Hasta dónde vamos a permitir esto? ¿Qué usted usted recurrió a alguna motivación particular con este señor Pereira, que inclusive ha dejado caer el tema de la prostitución legalizada? Porque no ha sido, no digo valiente, no se ha atrevido a presentar un proyecto de legalización de la prostitución, pero la tiró. O sea, ese globito de prueba, como usted dice, no bien terminamos con un proyecto, aquí viene el otro. ¿Cómo usted cerró con ellos esa ponencia? Pues yo les dije al final que el que le hablaba era un sacerdote católico y que por lo tanto me refería a la Sagrada Escritura, a la parábola del hijo pródigo, de aquel hijo que quiso separarse de la casa del padre con la ilusión que alejado del padre iba a poder desarrollar su libertad y ser feliz. Y terminó destruyéndose, como dice la Escritura, viviendo entre cerdos. Entonces yo les dije a ellos que esta legislatura, este Senado, desde el inicio de enero, había iniciado un camino de alejamiento de lo que había sido nuestra historia plurisecular.
una historia en la cual nosotros habíamos construido una patria de valores de nuestra tradición judeo-cristiana. Y si me permite, Sí. yo les dije a ellos, en mi ponencia al final, les dije lo siguiente: este Senado, desde el inicio de su servicio público, comenzó un proceso legislativo que nos va alejando de la casa del Padre, de la patria de los valores de nuestra tradición judeo-cristiana. La ilusión de alejarse de lo conocido para experimentar lo distinto nos está llevando por un camino de destrucción social. Por ejemplo, en el proyecto de la fecundación in vitro y madres de alquiler, que reclama el derecho a la reproducción, pero que le niega a un esposo convivente el derecho de elegir si quiere o no tener hijo, al imponerle el hijo de un tercero, fruto de una decisión unilateral de la mujer de accesar a los medios de fecundación in vitro. Uno piensa a la redefinición de la muerte en un proyecto de ley de este Senado, en el que dos facultativos decidirán sobre la vida y la muerte de un ser humano, sin que los tribunales puedan intervenir sobre los méritos de una decisión cuyas consecuencias atentan contra el derecho fundamental a la vida. Uno piensa en el proyecto de ley de la adopción por parejas del mismo sexo, que hace política pública no el mejor bienestar de un niño, sino el capricho de unas personas. Uno piensa en la educación en la perspectiva de género, en la que se nos niega el derecho fundamental de educar a los hijos conforme a nuestra conciencia. Uno piensa en el proyecto 238 sobre el llamado discrimen por orientación sexual, en la que con una definición reductiva de libertad religiosa ponía en peligro uno de los valores fundamentales de nuestra convivencia democrática, que es que todo ser humano tiene derecho de actuar conforme a su conciencia. Incluso este proyecto, el proyecto de la despenalización de la marihuana, intenta resolver problemas complejos con soluciones simples y peligrosas para el futuro de nuestro país. Por eso les suplico, en nombre de Dios, regresen de este alejamiento destructivo, respeten la patria de los valores de nuestra tradición judeo-cristiana. El pueblo no les dio un cheque en blanco para hacer lo que ustedes quieran. El pueblo depositó en sus manos la esperanza de un futuro digno del hombre. Gracias y que Dios me los bendiga a todos y a todas. Eso fue lo que yo les dije a mis legisladores como sacerdote. Porque yo vuelvo a insistir, yo no tengo ánimo prevenido contra nadie, ni incluso con los que me han ofendido públicamente de una manera gratuita y festinosa, ni contra ninguno. Yo le abro con sincero corazón mi vida sacerdotal. Yo tengo más defectos que cualquier persona y tengo que pedirle perdón a Dios diariamente. Yo no soy un santo, pero yo no he podido quedarme en silencio ante esta situación tan seria en la que está comprometido el futuro de mi país. Y yo les he hecho un repaso de estas leyes para que ustedes vean la angustia que yo siento como sacerdote. ¿Por qué me duele mi país? Yo entiendo y soy consciente que Puerto Rico tiene unos problemas serios y que de buena voluntad la legislatura actual y el gobierno está intentando resolverlo de la mejor manera con los medios que tiene a su disposición. Yo no hablo de nada más. Yo no hablo de los problemas económicos del país, que son serios y que plantean unas cuestiones inquietantes, sobre todo con los más ancianos y los pobres. Pero eso, yo entiendo que las soluciones pueden ser distintas. Yo no hablo de los problemas políticos, como podría ser, por ejemplo, el problema del estatus del país, porque eso no me concierne a mí como sacerdote, como ciudadano, como es obvio. Yo tengo una conciencia cívica y ejerceré mi responsabilidad sobre el tema del estatus. Yo no hablo de lo que tiene que ver con aquellas cosas, la crítica a las autoridades gubernamentales, no me toca a mí. Y hay gente en la opinión pública, en la mayoría, en la minoría, que tienen la obligación de intervenir en esos asuntos. Yo hablo de estos temas donde, como ustedes han podido entender, no es blanco y negro. Está en juego los valores fundamentales de nuestra tradición judeo-cristiana, nuestra relación con Dios, que es la felicidad de un ser humano.
Yo evidentemente me siento heredero de los apóstoles, no porque yo no le llego a ninguno de los apóstoles ni a la uña del dedo gordo, pero yo me siento heredero de ellos que tuvieron que enfrentar un mundo antiguo con unas situaciones críticas de la esclavitud, del atropello de la mujer, del atropello del niño, con un mundo antiguo atropellante de los derechos más fundamentales como es la libertad religiosa. Por eso ellos terminaron entre leones, mártires, por defender su derecho a ser diversos. Yo me siento heredero de la tradición de esos apóstoles, de esos primeros cristianos, de la cual nosotros somos herederos, que se tuvieron que enfrentar al imperio. Y que una persona como San Ignacio de Antioquía en el siglo II de nuestra era cristiana, le dijo a aquel centurión que le dijo, mira, sacrifica a los dioses, cede. Y mira, tú eres una persona anciana, disfruta tu ancianidad. Y aquel hombre, que yo siento vergüenza, cuando yo digo eso, yo digo, Dios mío, yo tengo que estar a la altura de estos cristianos. Él le dijo, 89 años llevo sirviendo a mi Señor y no me ha hecho nada. Y lo voy a ofender ahora. No dirán que Ignacio ha renegado de su Señor. Aquí estoy. No voy a doblar mis rodillas ante Baal. Cuando yo miro eso, yo digo, yo no puedo ser de otra manera. Porque va en juego yo me siento, cuando yo miro las luchas del pastor Martin Luther King en su defensa de la dignidad humana, de la dignidad de los negros, de los afroamericanos, o yo pienso en el padre Maximiliano Kolbe en un campo de concentración nazi donde fue llevado. Y allí, cuando él vio a aquel pobre hombre que lo iban a matar de hambre como castigo, él fue donde aquel guardia nazi y le dijo, yo quiero morir por aquel hombre. Y él le preguntó, ¿quién es usted? Le dijo, soy sacerdote católico y deseo morir por aquel hombre. Y así fue. Murió dando su vida, dando el testimonio supremo. Cuando yo miro ese grupo de testigos que nos dice la carta a los hebreos, que tenemos un grupo de testigos que nos hace avergonzarnos y decirnos, yo no puedo callar, que yo quisiera regresar a mi vida privada, y perdona que lo he dicho tantas veces, me encantaría yo regresar a mi privacidad y no tener que enfrentar todos estos vejámenes públicos que a nadie le gusta. Pero a la vez siento yo esa urgencia, y eso es tal vez lo que yo he visto me ha llevado a intervenir en todos estos asuntos. Me hiciste recordar una experiencia reciente que viví, una de tantas experiencias donde me sentía frustrado, y le compartía a mi amigo y hermano César Vázquez, al doctor: César, estoy cansado, tengo ganas de entregar las armas, tengo ganas de retirarme a buen vivir, tengo ganas de hacer otras cosas, tengo tantas ganas de hacer tantas cosas, tengo ganas de irme a leer, a estudiar, a disfrutar de mis nietos. Y César me dijo, Eddie, te entiendo, pero ¿sabes qué? No vas a poder. Y yo lo miré, inicialmente como que me dio coraje con él, y le dije, ¿cómo que no voy a poder? Si tengo tantas ganas de hacerlo. Y me dice, no vas a poder, porque tú tienes un llamado. O sea, los que tenemos este llamado que el Señor nos ha puesto, difícilmente podemos hacer eso que usted plantea, Padre Carlos. Aunque quisiéramos, por la debilidad, por el cansancio, porque somos finitos, porque somos humanos. O sea, el que está en nosotros no nos deja. Amén. O sea, tenemos unas ansias y ya hemos sido curtidos en la batalla, que difícilmente un guerrero se retira mientras la batalla está encendida. O sea, eso es como decir, me hullí. Y los cristianos no nos hullimos. Es posible que hayan cristianos tibios. Sí, los hay. Pero yo no sé, o sea, las veces que yo me encierro en mi oficina
y me doy cuenta de lo cansado que estoy, al otro día me levanto con una energía increíble. O sea, esa energía que nos da Dios, ese Espíritu Santo que es nuestro abogado, que todos los días está ahí. Y cuando uno cree que uno desfallece, Él levanta a uno. Las oraciones, como tú decías ahorita, en el programa anterior, las oraciones de nuestros hermanos, cuando uno ve a otros fajarse, como se fajan, cuando uno ve a otros atrevidos, uno dice, ¿y por qué yo le voy a fallar al Señor? Aquí no hay edad. La gente me dice, tú pudieras estar ya cuidando nietos. Y él, no. ¿Cuándo te vas a retirar? Los cristianos no nos retiramos. A nosotros nos retira el Señor. Carlos, ha sido un placer estar contigo. Me conmueven tus palabras. Me gusta ver a otros hermanos sentir y padecer. Yo creo que en eso estamos en el mismo bote. Amén. Aunque estamos pues en unas creencias a veces distintas, pero como bien tú decías en el programa anterior, la fuerza de la oración, la fuerza del llamado, el mover del Espíritu Santo, ese Cristo en nosotros, ese encuentro diario, es tan poderoso que no hay imperio, no hay imperio. De la misma manera que esos santos que tú has hablado se enfrentaron al imperio, estamos enfrentándonos a un imperio. Amén. En el Señor declaramos victoria. Yo bendigo tu vida, Gracias, yo bendigo amén. tu sacerdocio, le doy un abrazo fraternal a tus feligreses, a todos los amigos que tengo en la Iglesia Católica que me conocen, y a mis hermanos cristianos de todas las congregaciones. Hay mucho que hacer, hermano. Que Dios les bendiga. Alerta cristiana. Gracias.